Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Iniciamos esta interesante serie entregándoles la novela más importante jamás escrita en español y una de mis novelas favoritas, Don Quijote de la Mancha. A veces, un autor o un libro se convierten en el símbolo de una lengua y de una cultura. Lo que son Dante y la Divina Comedia para el italiano y los dramas de Shakespeare para el inglés, lo es Don Quijote de la Mancha para la lengua española. Escrito a fines del siglo XVI por Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se convertiría en el libro emblemático de la lengua española, una novela que rompería todas las fronteras e iría conquistando el mundo. Narra las aventuras de un hidalgo de la Mancha a quien los libros de caballerías enloquecen e inducen a salir a los campos de Castilla, a resucitar las hazañas de los caballeros andantes en una época en la que estos ya habían desaparecido. En un primer momento, los lectores leyeron El Quijote como la novela cómica de un personaje estrafalario que confundía los molinos de viento con gigantes y veía princesas en desastradas campesinas. A su lado, el buen Sancho Panza trataba inútilmente de imponer su sentido común ante la imaginación encabritada de su amo. Con el tiempo, sin embargo, se vería en El Quijote una parábola del hombre idealista y rebelde que se subleva contra las limitaciones de la vida cotidiana. El Quijote pasó a ser visto como un adelantado de la historia, un transformador de la realidad, uno de esos seres gracias a cuya intuición y valentía la humanidad ha progresado desde la caverna primitiva hasta los viajes espaciales. En cambio, Sancho Panza pasaría a representar el ser conformista, alguien que, si fuera por él, la humanidad permanecería todavía prisionera de la rutina de la vida animal. El Quijote es una novela deslumbrante, que entretiene y emociona. Un paseo por los pueblos calcinados por el sol y los caminos peligrosos de la España del siglo de oro. Yo intenté leer El Quijote cuando estaba en el colegio. Fracasé en mi empeño porque su lenguaje contenía expresiones de difícil comprensión para un niño de pantalón corto. Años después lo intenté de nuevo, estimulado por La Ruta de Don Quijote, un librito de Azorín. Esta vez se produjo el milagro y aquella lectura fue una de las experiencias más memorables que he tenido. Desde entonces he leído El Quijote 3 o 4 veces y siempre como si fuera la primera lectura, por la frescura de sus páginas y la viva actualidad de esta novela que acaba de cumplir ya 4 siglos. Y ahora escuchemos Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de esos de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Contaba nuestro hidalgo con unos 50 años. Era seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Pero, de pronto, se puso a leer libros de caballería andante. Y se le pasaban los días y las noches en eso, y así, del poco dormir y del mucho leer, pues se le secó el cerebro y perdió el juicio. Y no se le ocurrió mejor cosa que hacerse él mismo caballero andante, en imitación de tanto caballero fantástico cuyas hazañas había leído en esos libros. Quería salir a caminar por todo el mundo, logrando idénticas hazañas para cobrar igual o mayor nombre y fama. Y decidido, comenzó a prepararse. Limpió unas armas muy oxidadas que habían pasado siglos en un rincón. Se fabricó un yelmo, al que sin comprobarlo quiso llamar bueno, y salió a visitar a su caballo, un rocín flaco y maltrecho, al que debería poner un nuevo nombre.
después de mucho pensarlo, le puso Rocinante. Y hecho esto, cayó en cuenta de que también él debía bautizarse con nombre de caballero. Y después de mucho pensarlo, se puso Don Quijote de la Mancha. Don Quijote venía de su apellido, Quijano, y de la Mancha porque era oriundo de esas tierras. Y como los caballeros andantes de los libros siempre llevaban un sobrenombre, Don Quijote se miró en el espejo. Y lo que vio fue un hombre largo, flaco y desgarbado, con los bigotes caídos y los ojos más bien tristes. Y pues, visto todo esto, nuestro caballero decidió ponerse el de la triste figura. Don Quijote de la Mancha, el de la triste figura. Y así fue como tuvo nombre. Pero, para ser caballero completo, todavía le faltaba estar perdidamente enamorado. Sucede que en el Toboso, que es un pueblo cercano, vivía una guapa labradora llamada Aldonza Lorenzo, de quien, cuando era joven y muy secretamente, nuestro hidalgo se había enamorado. Y no le importó a Don Quijote que la tal Aldonza no lo conociera, no. La bautizó con nombre de encumbradísima dama. Le puso Dulcinea. Y la apellidó del Toboso porque ella era natural de allí. Y decidió idolatrarla hasta el punto de dar su vida por ella. Y con esto decidido, un buen día, y sin dar parte a persona alguna, Don Quijote vistió su media armadura y se puso su hechizo yelmo. Se armó de todas sus armas, trepó sobre Rocinante, se encomendó a su dama Dulcinea del Toboso y por la puerta falsa de su corral salió al campo muy de madrugada, sintiendo grandísimo contento. Dichosa edad de Rocinante, dichosa edad y siglo dichoso cuando salgan a la luz y sean apreciadas las famosas hazañas mías. Don Quijote caminó casi todo un día por las llanuras de la Mancha, sin encontrar ningún mal que prevenir, ningún fascineroso que castigar y ninguna dama que salvar de algún mal trance. Y cuando ya se hacía de noche, cayó en cuenta de un gravísimo impedimento. Sus armas no habían sido bendecidas y lo que era peor, él mismo no había sido armado caballero. En esa angustia estaba nuestro hidalgo cuando divisó una simple y vulgar posada de esas que hay en todos los caminos de España. Don Quijote quiso verla como un gran castillo, con sus 4 torres, su puente levadizo, su foso y hasta su noble castellano dentro. Llegó entonces a la puerta de la posada y el posadero, al ver su extraña figura, salió a su encuentro. Don Quijote lo tomó por señor del castillo y desmontó y se puso de rodillas delante del sorprendidísimo posadero, diciendo: No me pondré de pie hasta que vuestra merced no me haya concedido la gracia de armarme caballero. Por suerte, el asombrado posadero sabía algo de caballeros andantes y se pudo dar cuenta de qué pie cojeaba nuestro hidalgo. Y para prevenir males mayores, accedió a armarlo caballero a la madrugada siguiente, ya que Don Quijote debía pasar la noche rezando junto a sus armas. Y efectivamente, despuntando el día y junto a la pila del patio de la posada, el posadero mandó a Don Quijote a arrodillarse. Tomó una vieja espada que tenía por ahí, credo y de un patrimonio, y haciendo como que leía en latín de un libro grande que usaba para echar las cuentas. Luego, con la vieja espada, el posadero le dio un gentil espaldarazo a Don Quijote. Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé la victoria en sus lides. Así sea. Y entonces, ya armado caballero y habiendo tomado desayuno, Don